Entonces, estábamos hablando de los síndromes purpúricos. ¿Qué es lo que menciona su paciente? Ven la diapositiva, ¿no? Hoy estoy hablando como loca. Entonces, ¿cuál es la característica del síndrome purpúrico? La hemorragia espontánea, igual que el síndrome hemorrágico. Hay alteraciones en las plaquetas, hay alteraciones en la retracción del coágulo, hay alteraciones en el tiempo de sangría, hay alteración en la resistencia capilar, pero la coagulabilidad está intacta. No hay problema de los factores de coagulación. Su paciente va a referir púrpura, es decir, va a ver la púrpura, que son manchitas de color rojo intenso, azulado, que no van a desaparecer a digitopersión, redondeadas, pueden ser planas o prominentes, lo que les decía, por la presencia de sangrado subcutáneo. Están localizados en todo. Las petequias puntiformes, situadas alrededor del cabello o de los pelos, pueden ser de los brazos, de las piernas. No patognomónico tal, pero sí espontáneo. Equimosis, que pueden ser locales, pueden ser extensas, irregulares, de distintas dimensiones, incluso puede ser mucho más grande que la misma palma de la mano. Yo tenía un paciente, he visto un paciente, no era mi paciente, pero he visto un paciente que tenía sus dos manos moradas y tenía repartido en el resto de su cuerpo su equimosis. Y hay que ver las víbices o líneas hemorrágicas. Entonces, primero, ¿qué es una púrpura? Una púrpura es una lesión de color vináceo, es decir, morado, de color vino, y aquí está, de color vino, de distintos tamaños, que no desaparece a la digitopresión y que es superior a los 0,5 centímetros, más de medio centímetro. Esta es una púrpura. ¿Qué es una petequia? Es una lesión que puede ser plana o levantada que puede deberse al sangrado subcutáneo, no desaparece a la digitopresión, pero que es menor de 0,5 centímetros. Luego tenemos la equimosis, que es esto, es de coloración ya un poco más intensa, vino o violáceo, que no desaparece a la digitopresión y que tiene tamaño variable. Y el angioma aracniforme, que son las telangiectasias, que esto sí ustedes ya han debido ver, tiene un punto central y las ramitas se van hacia los lados como si fueran arañitas. Se las denominan también arañas vasculares. Y ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una equimosis que parece gangrena, la Exacto. grande. Mira, yo La tenía, como les segunda son decía, petequias, la estas son mano, petequias. Esta de acá, esa es una, no, la otra. esta es ¿esto qué es? Esta es una araña vascular. Telangiectasia. Angiectasia. Telangiectasia. ¿Y esto? Lo primero que había en el cuadro, se me olvidó el nombre. Y que era el primero del cuadro. Sí, Púrpura. Exacto. púrpura. Yo tenía un paciente, como les digo, he visto un paciente así, con sus dos manitos así. Hay que sacársela. Espeluznante, espeluznante. Y ese paciente tenía alteraciones de las plaquetas. Entonces, tenemos que prestar mucha atención al examen físico del paciente. Petequias, equimosis, sangrados cutáneos, subcutáneos, de las mucosas, epistaxis, hemorragia, hematuria, hematomas, que pueden haber hemorragias musculares, articulares, desencadenantes, espontáneas o postraumáticas, pero muy exageradas con relación al trauma, o puede deberse a un trauma previo. Por ejemplo, un paciente que hace deporte y que está corriendo, está trotando, se tuerce su tobillito y su tobillito se convierte en una pelota. O sea, con relación a los traumas, los sangrados son exagerados.
Inicio. En la primaria es inmediato. En la secundaria es tardío. Localización. Superficial en la primaria y profunda en la secundaria. Y control del sangrado solamente en la primaria con medidas locales. En cambio, con la secundaria necesita terapia sistémica. Entonces, hay que ver qué es lo que presenta el paciente. Hay que hacer una anamnesis muy minuciosa, muy acuciosa, porque lo que nos diga el paciente nos va a orientar a lo que está sucediendo. Como les digo, aquí hay que tener mucho cuidado porque como es también un sangrado y es similar a lo que sucede en una hemofilia o en alteración del factor von Willebrand, entonces podemos confundir. Hay que hacer un examen físico y una anamnesis muy, muy detallada. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una alteración a nivel de las plaquetas, tenemos que ver si es una alteración cuantitativa en cantidad o cualitativa, que esa plaqueta, pese a su número normal, no funciona correctamente. Dentro de las cuantitativas tenemos a las trombocitopenias y a las trombocitosis. Las trombocitopenias, llamadas también trombopenias, que es lo mismo, tenemos dos patologías muy importantes. La púrpura trombocitopénica inmune, que es la más frecuente, y la trombótica. En cambio, las trombocitosis son secundarias, que pueden ser debidas a una leucemia mieloide crónica, leucemia granulocítica crónica, policitemia vera, mielofibrosis con metáplasia mieloide y trombocitemia esencial. El más frecuente de las causas de una trombocitosis es la leucemia mieloide. Entonces, cuando ustedes están frente a un aumento muy importante de las plaquetas, en lo primero que tienen que pensar es una leucemia mieloide. En cambio, las alteraciones cualitativas, que son las trombocitopatías, ya son enfermedades preneoplásicas o mieloproliferativas. Dentro de estas tenemos a la enfermedad de Bernard-Sollier y de Gaussman o tromboastenia, que son las dos más importantes. Vamos a hablar de las alteraciones cuantitativas. Nosotros sabemos que las plaquetas van de 150 a 450,000, con rangos de variabilidad. Algunos dicen 100,000, otros dicen 500,000. Entonces, depende. Pero un paciente con 100,000 plaquetas no tiene síntomas, no tiene alteraciones. Es por eso que algunas de las literaturas dicen desde 100,000, otras 150,000. Para nosotros, para nuestro medio, el límite es 150,000, límite inferior. Por debajo de 150,000 el paciente tiene una trombocitopenia. Punto. Hay que ver si esa disminución se debe a una producción insuficiente o a una trombopoiesis ineficaz. ¿Qué habíamos dicho durante la formación de todas las células? Que nosotros tenemos una hematopoiesis ineficaz, que significa que cuando una de las células durante su diferenciación y maduración se altera, la misma célula se autoprograma para apoptosis, o sea, para morirse. Tenemos una hematopoiesis ineficaz mínima normal, que es hasta del 3%. Cuando ese porcentaje aumenta, hay que ver cuál es el problema a nivel medular. Una disminución en la producción, por ejemplo, cuando el paciente es lo más frecuente en nuestro medio, tuberculoso, no tratado. Entonces esa tuberculosis penetra dentro de la médula y produce o induce a una disminución en la producción. O cuando el paciente tiene, por ejemplo, un tumor sólido y ha hecho metástasis a médula ósea, va a reemplazar ese tejido celular por un tejido fibrótico, la mieloptisis. Entonces, esas son las situaciones en las que nosotros tenemos que considerar, entre comillas, en el momento que nosotros estamos determinando a través de un laboratorio una disminución del número de placas.
Ahora, ¿a qué se puede deber esta trombocito o trombopoiesis ineficaz? Déficit de vitamina B12 o de fólico. En la anemia megaloblástica, por ejemplo. Síndromes mieloproliferativos, lo que les decía, síndromes mielodisplásicos. Estas dos son patologías eh, neoplásicas, eh, entre comillas, preneoplásicas, es decir, un paso antes de que estas se conviertan en cáncer, pero se van a convertir en cáncer en algún momento. La hemoglobinuria paroxística nocturna, el alcohol y la infección por HIV. Entonces aquí tienen todas las patologías que cursan con una disminución en la producción de plaquetas. Las no trombocitopénicas, por desorden cualitativo de las plaquetas, congénitas y adquiridas. Las congénitas, la tromboastenia de Gaussman, síndrome de la plaqueta gigante, síndrome de Bernard-Solier. Las adquiridas, insuficiencia renal aguda crónica, enfermedad hepática, consumo prolongado de aspirina, de origen vascular, no inflamatorias, génitas, malformaciones vasculares, trastorno de tejido conectivo, el síndrome de Ehlers-Danlos, adquiridas, generalmente son mecánicas, las valvulares, daño del endotelio. Y las inflamatorias, las vasculitis de grandes y medianos vasos, la poliarteritis nodosa, la vasculitis de pequeños vasos, síndrome de ENOC, HIV, colagenopatías, las trombocitopénicas por defecto en la producción o una producción defectuosa de las plaquetas. Tenemos ahí la pancitopenia constitucional, síndrome de Fanconi o anemia de Fanconi, la trombocitopenia amegacariocítica, síndrome de TAR, que es una trombocitopenia con agenesia del radio, es una patología netamente, es muy rara, pero yo he visto en una ocasión en un paciente en el hospital Vial. Dentro de las adquiridas, las anemias aplásicas, infiltraciones medulares por tumores externos, infecciones virales por el Epstein-Barr, HIV, los parvovirus, rubiola, secundaria en medicamentos, principalmente la digoxina y las sulfas. Ya no se usan sulfas, gracias a Dios, no como primera línea. La sulfa más utilizada era el trimmetoprim, sulfametoxazol como antibiótico de espectro ampliado. Ahora ya no se usa. Entonces, esta era una de las causas principales de trombocitopenia. Por aumento en la destrucción inmune, que es lo más frecuente, púrpura trombocitopénica idiopática, el síndrome purpúrico propio de la infancia, HIV, no inmunes, síndrome hemolítico urémico, hemangiomas, hay una patología que se llama síndrome de Kawasaki-Merritt, que es propio de una de alteraciones vasculares, circulación turbulenta, bypass cardíaco, las famosas prótesis, estenosis aórtica, coagulación intravascular diseminada, por secuestro, hiperesplenismo, hipotermia. Entonces, ustedes fíjense, hay en fin, un chorizo largo de patologías que cursan con una disminución en la producción de plaquetas. ¿Cómo nosotros las podemos, digamos, dividir para que no sea tan complejo? Las congénitas generalmente se deben a una alteración en la adhesión plaquetaria. No se olviden que la plaqueta tiene en su superficie una infinidad de receptores. Uno de esos receptores es la glicoproteína 1B. Es un complejo de proteínas 1B, 9 y 5. Una alteración en la falta o en la afuncionalidad de esta glicoproteína, síndrome de Bernard-Solier, o una enfermedad que se denomina pseudo enfermedad de von Willebrand, porque no es una falta real del factor, sino que esta glicoproteína no está funcionando. Ahora, una alteración en la agregación, por ejemplo, se debe a una alteración en la glicoproteína 2B3A, como en la trombastenia de Glasgow. Una alteración en la secreción de los gránulos alfa o gránulos densos. Déficit de los gránulos alfa, por ejemplo, síndrome de plaqueta gris. Déficit de los gránulos delta. O puede haber una combinación de ambos.
Otras alteraciones, vía de la transmisión de señales, enzimas, citoesqueleto. Entonces, ustedes se fijan, esta es un mundo tan grande de fallas que nosotros podemos encontrar en un paciente que tenga un síndrome purpúrico y esto conlleva a que tengamos mucho cuidado cuando estamos frente a este tipo de paciente. Esto no lo van a tratar ustedes. Incluso para los hematólogos, que son los especialistas en esto, es bien complejo hacer estos diagnósticos. Entonces, para ustedes simplemente un conocimiento sobre las tapas de lo que son estas patologías, que van a poder encontrar en algún momento de su práctica clínica, claro que sí. Las más frecuentes son las adquiridas, la uremia, las hepatopatías, los anticuerpos antiplaquetarios, las leucemias, síndromes mielodiesplásicos, paraproteínas, superficies no biológicas, ahí están eh, los- las prótesis, fármacos, alimentos, vitamina E y C. Entonces, esto es lo que ustedes sí van a en algún momento ver o analizar más que los congéneres. De todas maneras, vamos a hablar lo más importante de algunas patologías congénitas, las más frecuentes, digamos. Entonces, vamos a ver qué es una trombocitopenia, una disminución de los valores normales de las plaquetas. Entre 150 a 450, lo que les decía para nuestro medio. Por debajo de 150.000, trombocitopenia. Entre 50 y 100.000, una pequeña alteración en los laboratorios. Pequeña alteración, que no es importante. Y los pacientes son asintomáticos. Por debajo de 50.000, ya el paciente corre el riesgo de tener un trauma y tener algún sangrado importante. Por debajo de 20.000, el paciente sí puede tener un sangrado espontáneo. Por ejemplo, una gingivorragia, una epistaxis. Frecuente, ¿no? A repetición. Pero por debajo de 10.000, el paciente va a sangrar hasta por las orejas. Es un paciente de altísimo riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen 50.000 de plaquetas y no tienen ninguna lesión en la piel, esos pacientes pueden estar con sus 50.000 y no necesitar nada de nada. Y ustedes no le hacen nada. Simplemente al paciente le dicen que tiene bajas las plaquetas y que cuando presente alguna manchita, algún hematoma, alguna petequia, no le van a decir petequi, porque el paciente no sabe que es una petequia. Cuando usted presente algún moradito o se golpee o vea que se está poniendo medio rara su piel, acuda. Eso es lo que ustedes tienen que decir. Ahora, cuando ustedes tienen pacientes que tengan plaquetas por debajo de 10.000, despáchenselo rapidito al hematólogo, rapidito, porque esos pacientes sí van a sangrar hasta por las orejas. Yo he tenido en el hospital 3 pacientes, uno con 4.000 y los otros dos con 3.000 de plaquetas, 3.000. Y esos pacientes sí sangraban hasta por las orejas. Entonces, sí tienen que tener cuidado con eso. La etiología de las trombocitopenias, producción insuficiente o un aumento de la destrucción o una distribución inadecuada. Defectos en la producción. Fallo medular, aplasia. Púrpura a megacardiocítica primaria, anemia de Fanconi o una iatrogenia por radioquimioterapia. Eso es lo más frecuente. Esto es lo más. Las iatrogenias. Infiltración de la médula, metástasis de tumores sólidos, leucemias, linfomas y las fibromas. Entonces, acá tenemos una médula normal. Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis células grasas. Eso es normal. Y si se fijan, todo esto es cúmulo celular. Acá, aquí hay más tejido graso, más células grasas y hay poco tejido celular. Esta es una médula hipocelular. Y aquí, cuatro locas cuatro locos nidos celulares y está más reemplazado por tejido fibrótico. Esta es una aplasia medular. Miren, esta es una aplasia medular. En cambio acá
hay muchos nidos de células. Entonces, esa es la diferencia. Aumento en la destrucción. Generalmente puede ser inmune, es lo más frecuente. Pero puede ser no inmune. Puede ser no inmune. Por ejemplo, en un secuestro esplénico, una hipertensión portal, una hipertrofia esplénica, de cualquier índole. Prótesis valvulares cardíacas, las famosas vasculitis, procesos inflamatorios crónicos, destrucción microangiopática, coagulación intravascular diseminada, síndrome hemolítico urémico, púrpura trombótica y los hemangiomas gigantes, síndrome de Cabbage, lo que les decía. Pues aquí tenemos un vaso normal y aquí tenemos un hiperespleno o una esplenomegalia. Entonces, acá tenemos las vasculitis, son procesos inflamatorios que van a desencadenar la producción de interleuquinas y por obvias razones van a haber transformación de las citocinas locales. No se olviden que en el endotelio tenemos óxido nítrico, tenemos tromboxano A2, las mismas plaquetas tienen tromboxano, liberan una serie de citocinas que van a desencadenar en un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio no solamente compromete plaquetas, no solamente genera el trombo a través de las plaquetas, sino que acarrean glóbulos rojos y glóbulos blancos. No se olviden que las primeras células en acudir a un proceso inflamatorio son los neutrófilos. Entonces, están involucrados blancos, rojos y plaquetas. Luego, cuando nosotros tenemos insuficiencia valvular, generalmente las mujeres hacemos este problema, los varones no tanto. Entonces, como nuestras válvulas son insuficientes, no pueden tener un flujo sanguíneo corriente. Entonces, en esta parte donde disminuye el flujo, se forman los coágulos. Un coágulo se desprende, eso se va al pulmón y chao. Entonces, tenemos este riesgo, si ustedes quieren. Un aumento de la destrucción de tipo inmune por autoanticuerpos es lo más frecuente, frente a la presencia de antígenos antiplaquetarios, púrpura trombocitopénica inmune, púrpura transfusional, esto es lo que más van a ver ustedes, y la isoinmunización neonatal. Esto más ven los ginecólogos y los pediatras. Anticuerpos frente a fármacos, esto también van a ver con mucha frecuencia, sobre todo con el uso de la heparina, las penicilinas, las quininas, digoxina, el valproato, interferón. Enfermedades linfoproliferativas, los Alzheimer, los linfomas, las colagenosis, lupus, síndrome de Evans y las infecciosas, virales, bacterianas y sepsis. Ahí, aquí está mi plaqueta, aquí están mis CDs, mis receptores de superficie. Estos receptores de superficie van a presentar antígenos, estos antígenos van a generar anticuerpos y mis anticuerpos me van a destruir a mis plaquetitas. Fármaco, supresión en la producción, todos los citostáticos, todos los citostáticos. Citarabina, daunorubicina, ciclofosfamida, busulfán, metotrexato, las tiacidas. ¿Qué son las tiacidas? ¿Qué son las tiacidas? Son diuréticos. Diuretic, el etanol, Unos estrógeno. puntitos, doc, unos puntitos. No, mentira. Destrucción inmune, la heparina, la quinina, sales de oro. ¿Para qué se usan las sales de oro, saben? Se usan como quelantes. Exacto. Y no solamente como quelante, sino como antiartrítico. Y también se pueden comer. ¿Ha visto la comida con oro? Sí, claro que sí. No, Entonces, estas condiciones hay que indagar en su paciente. ¿Qué come, qué toma, qué no toma, qué hace, qué hizo, qué no hizo? Entonces, tienen que tener una anamnesis muy, muy detallada, muy acuciosa para que ustedes puedan tener una orientación sobre lo que le está sucediendo a su paciente. No es sencillo diagnosticar, no es sencillo.
Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Ustedes como médicos generales van a ver la clínica. El paciente no va a venir, quiero hacer un control general. Difícilmente va a suceder eso. Entonces, cuando ustedes ya ven al paciente, el paciente ya tiene la lesión. Entonces, cuando ya tiene la lesión, en lo primero que ustedes tienen que pensar es cómo tienen que hacer una anamnesis detallada. Tomar en cuenta todas estas situaciones. Ahora no se utiliza mucho la indometacina. Antes, hasta hace unos 20 años atrás, era la primera línea de tratamiento para los pacientes con artritis reumatoidea. Ahora ya no. Entonces, la indometacina era uno de los inductores de una trombocitopenia inmune. Las sulfas, lo que les decía dentro de los antibióticos, el trimestoprim, sulfamethoxazol, era un antibiótico de mucha utilidad. O sea, utilizábamos para todos. Incluso todavía se está utilizando en pediatría, que no debería, porque estos antibióticos tienen su patología específica. Pero hay algunos pediatras que todavía utilizan, como, sobre todo en las diarreas y en las infecciones urinarias. La rifampicina, las penicilina, la aspirina, el valproato, la carbamazepina, el arsénico, la cimetidina, ya no se utiliza ni cimetidina ni ranitidina porque han sido desplazadas por inhibidores de la bomba de protones. La furosemida, las tiazidas, la alfa-metildopa, interferón, la digoxina, todas estas van a generar una trombocitopenia inmune. Las hereditarias. La trombocitopenia no respondedora al tratamiento con esteroides o por esplenectomía. Hay que sospechar de patología hereditaria. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una trombocitopenia? Tenemos que determinar si es una trombocitopenia leve, moderada o severa. Si su paciente tiene una trombocitopenia severa, lo primero que hay que hacer es ver si es inmune o no inmune. ¿Para eso qué tienen que hacer? Prueba de anticuerpos, ¿Cómo? pues, Ana, de sangre. No, Ah, historia clínica, le pregunto a la familia, a la Nessie. no. ¿Qué es lo primero que tienen que ustedes determinar o qué es lo primero que tienen que hacer para determinar si es inmune o no inmune? Ah, era la formación Ese del CUMS, linfocito. Sí, el CUMS, pleomorfismo. CUMS. Ustedes tienen que pedir su CUMS, porque el CUMS les va a determinar si tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos. Si su CUMS es negativo, quiere decir que es de otra índole, farmacológico, por medicamentos, por todo lo que ustedes ya han visto. Entonces, si es inmune, tiene anticuerpos, lo primero que ustedes tienen que darle es corticoide en grandes cantidades, porque tienen que frenar esa producción de anticuerpos. No responde. Lo siguiente que tienen que hacer es esplenectomizar a su paciente. No responde. Es patología hereditaria. Entonces, todo lo que es hereditario es por descarte. Lo primero que ustedes tienen que determinar es si es inmune o no inmune. Si es inmune, corticoides. Si es no inmune, tienen que ir a investigar cuál es la causa. Medicamentos, radio, quimio, coagulación intravascular diseminada, infecciones bacterianas, virales, etc. Todo eso. Pero si su paciente, pese a los corticoides, no responde, se lo esplenectomiza. No responde, su trombocitopenia es de origen hereditario. Pueden ser leves o moderados, que son lo más frecuente. Lo que es poco frecuente es cuando tienen un conteo por debajo de 30,000, con una historia de sangrado que no se relaciona con el número de platelet. Entonces, ahí ya hay que hacer diagnóstico diferencial con los síndromes hemorragípicos. Como les decía, puede estar asociado, puede ser una patología única por problema plaquetario. Y ahí hay que ver cómo está su médula, porque hay que ver si su médula es normal o si su médula es aplásica, si hay un aumento de la eh, eh, hematopoiesis ineficaz y todas esas circunstancias, ¿no? Y eso se lo hace con la biopsia, con el aspira de la biopsia.
Vamos a hablar de las trombocitopenias hereditarias más frecuentes. El síndrome de Wiskott-Aldrich es una patología recesiva ligada al cromosoma X. Hay una deficiencia inmune de la maduración de los linfocitos y una disminución de la vida media de las plaquetas, además de una agregación anormal. Se asocia a eczema e infecciones de repetición. Esto es propio de los niños. Ahí está. Este es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Entonces, esto se relaciona con la aparición de púrpuras en los niños, eczema, hay un pulmón que es una neumonía. ¿Y qué es lo que se va a encontrar? En la biopsia de médula, células B, un linfoma de células B. Entonces, estas cositas propias de los niños, hay que investigarlas. No es que tiene una alergia, entonces hay que investigar. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar, si el paciente tiene eczema y tiene sus petequias, además tiene un pulmón con una neumonía, es lo primero que hay que pensar es en Wiskott-Aldrich. Bernard Solier es también autosómico recesivo. Se relaciona con una disfunción o ausencia del complejo plaquetario de la glicoproteína 1B95, que es indispensable para la agregación plaquetaria. Es el principal receptor del factor von Willebrand y esto hace que las plaquetas no se adhieran. Hay macrotrombocitopenia con recuento de plaqueta que puede ser variable de 30, 50, incluso hasta 100.000, con prolongación del tiempo de coagulación. Hemorragias gingivales, púrpuras, hematomas, hematurias, o sea, sangrado. Entonces, aquí están. Estas son las macroplaquetas o los megacariocitos gigantes. Entonces, ahí están su típico, su típica presentación clínica. Y esto que nosotros vamos a ver en sangre periférica, que son las macroplaquetas. Y obviamente su sangrado, ¿no? De Meg-Hegel es autosómico dominante. Hay presencia de plaquetas gigantes con inclusiones azules. Cuerpos de Doyle. No necesita tratamiento ya que son asintomáticos. El síndrome de Chiari-Higashi es autosómico recesivo. Hay una trombocitopenia moderada con alteración de la agregación plaquetaria. Asociado generalmente al albinismo, infecciones recurrentes, defectos en el almacenamiento de los gránulos plaquetarios y grandes inclusiones leucocitarias. Este es mi, eh, ya me olvidé, cuerpo de Doyle. Este es esto que ven acá, es el cuerpo de Doyle. Este es un leucocito, este es un neutrófilo. Ahí está. Y aquí está su cúmulo, su agregación plaquetaria. Y estas son las macroplaquetas. Y esto es en sangre periférica. Entonces, ¿qué tienen que buscar en sangre periférica? Cuerpos de Doyle. Y los cuerpos de Doyle están mencionados en su sangre periférica. Con solo su sangre periférica ya pueden hacer diagnóstico. En niños, ojo, y ahí está. Generalmente son niños albinos. Ahí está su neutrófilo y sus inclusiones. Aquí no se ve, pero ahí está. Acá. Y bueno, ahí puede ser. Pero este es un dibujito. Este es un frotis de sangre periférica. ¿Qué es lo que hay que buscar? Pero en realidad eso ya se los informa el laboratorista y su macroplaqueta. Esto es lo normal, pero normal. Y ahí está el Chiari-Higashi. Sus agregados en la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Qué es la púrpura trombocitopénica idiopática? Es una patología que se asocia a una disminución en la producción de plaquetas. Perdón, en una disminución de plaquetas en sangre periférica, no en la producción.
Está mediada por anticuerpos, presencia de antígeno, anticuerpo. La manifestación clínica más importante es la hemorragia cutánea, petequias, púrpuras, hematomas, básicamente. En cuanto a la trombopoiesis, las plaquetas en sangre periférica van de 150 a 450.000, que es lo normal. En estos pacientes están por debajo de 150.000, que pueden ser 100, pueden ser 50, pueden ser 80, pero no baja más allá. Pueden bajar hasta 50. La fisiopatología puede ser primaria como puede ser secundaria. Secundaria generalmente es, ya habíamos visto, cuando es eh, idiopática, la primaria es un síndrome mieloproliferativo, pero cuando es secundaria puede ser secundaria a fármacos, puede ser secundaria a anticuerpos generados por isoinmunización, por lo general, o puede ser transfusión, post-transfusional. En el 80% de los casos es primaria y un 30% es secundaria. La no inmune puede deberse a una hemólisis microangiopática, coagulación intravascular diseminada, la trombocitopenia trombótica, el síndrome hemolítico urémico y el síndrome de HELP. ¿Qué es el síndrome de HELP? ¿Qué es el síndrome de HELP? Ya han pasado por GINEC ustedes, Es un síndrome hemorrágico. propio del embarazo, Sí, producido por el embarazo. Exacto, me estaba confundiendo con el de Sheehan, pero sí es por una hemorragia. exacto. Es un síndrome hemorrágico. Ya. La trombocitopenia inmune secundaria generalmente es por la isoinmunización, y estábamos hablando, las primarias, el síndrome de Harrington, infusión de plasma, eso se presenta en las transfusiones, Schulman, principalmente por la presencia de antígeno IgG, y Leeuwen, la glicoproteína 1B3A. Tenemos reacciones inmunes por presencia de citotoxicidad, en este caso de los antígenos de histocompatibilidad 1 y 2. El 1 por citotóxicos, por los linfocitos citotóxicos, y la inmunidad humoral. Complejos, principalmente propios de las plaquetas. Vamos a ver también que no son reconocidos, o más bien son reconocidos por los macrófagos, o son desconocidos en este caso, por los macrófagos y los monocitos, que van a generar la reacción por la presencia de los receptores, que también van a desencadenar el complemento. La clínica, como les decía, de 150 hasta 50.000. Hasta 50.000. No genera sangrado espontáneo. Por debajo de 30.000 hay un sangrado, pero muy, digamos, esporádico. Pero si está por debajo de 20.000, no 10.000 como acá, por debajo de 20.000, sí puede haber un sangrado importante por lavarse los dientes, las hemorragias, por sangrado gastrointestinal, es lo más